El Ancasti Podcast. Asistimos, Costello, Paola, a grandes cambios doctrinarios. ¿Qué será? ¿Usted se acuerda lo que opinaba el señor presidente Javier Milei del Banco Central? Sí, ¿Qué decía? hay que cerrarlo. Había que poner una bomba, había que Sí. incendiarlo. Me acuerdo que Edgar Bacchiani celebraba mucho ese impulso pirómano de Milei antes de que fuera presidente. Bueno, asistimos a la redención del Banco Central. O sea, ha descubierto el dogma libertario la conveniencia de contar con esta institución. ¿Para intervenir dónde? En el mercado cambiario. Usted sabe que se extendió la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, y eso repercutió, o sea, advertió una repercusión en los precios, o sea, en la inflación. De manera tal que el gobierno libertario decidió intervenir para cortar esa brecha, para neutralizar, para conjurar el peligro de una disparada inflacionaria, utilizando los dólares de la reserva. Claro. Y anuncia que este va a ser el mecanismo en adelante para mantener a raya, por lo tanto no se va a levantar ese cepo cambiario, no va a haber sistema de flotación libre, lo cual están recomendando otros economistas. Ha tomado una decisión política el gobierno de intervenir y de demorar esa medida, el levantamiento del cepo, la liberación del mercado cambiario. Para lo cual tiene que utilizar los dólares que tiene en reserva. Por eso es que, si bien logró acortar la brecha, se disparó el riesgo país. Porque ¿qué dicen los tenedores de deuda argentina? Bueno, ¿con qué nos va a pagar nosotros? Claro. Si usa los dólares para intervenir en el mercado cambiario, ¿con qué nos va a pagar nosotros? Máxime teniendo en cuenta la profunda recesión que atraviesa la Argentina, que no da vista, no da señales de remitir, y repercute obviamente en el frente fiscal. Digamos, el Estado recauda menos. De manera tal que cambia una doctrina, el Banco Central empieza a ser valorado en similar medida que antes era despreciado. Es un cambio importante en el dogma anarcocapitalista. La verdad que sí. ¿Qué es lo que surge acá? Milei se aferra a lo que tal vez sea el único resultado que puede exhibir en estos 7 meses y pico de gestión, que es el haber desacelerado la inflación, controlado la inflación, lo cual no es menor, no quiere decir que no sea importante, no es menor. Se ha hecho al costo de un ajuste feroz, de esta recesión que no cede, del incremento de la desocupación y del incremento de la pobreza, que veremos en cuanto se ubica después del primer semestre del año. Y se aferra a eso. Cualquier cosa puede ocurrir, menos que se reactive la escalada inflacionaria. Es su capital político casi exclusivo, y con esta medida de intervenir en el mercado cambiario para controlar, es no solo exclusivo, sino excluyente. No tomar otras medidas mientras necesitamos mantener a raya la inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque nos va a desestabilizar políticamente. O sea, van a empezar, es posible, es probable que si se reactiva la inflación, decaigan los niveles de imagen que tiene el presidente, que aún son consistentes. 50-55%, salió una encuesta Sí. en el diario hace poco, aquí en Catamarca está muy bien Milei, lo mismo que el gobernador Cali. Pero entonces el programa tan ambicioso que tenía Milei, que está cifrado en la ley base,
que va a empezar a ejecutar Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, se circunscribe a lo inflacionario, a mantener bajo, entonces se limita a eso. No hay medidas para alentar la producción, no hay medidas para dar vuelta, digamos, esta dinámica recesiva en la que ha entrado la Argentina, valga la paradoja, esto de dinámica y de recesión. Lo cual nos muestra... O sea, esperar la B, digamos. Bueno, ¿se acuerda de la B? Sí, ya no se habla más de la ya B. no se habla más, ¿no? No se habla de los cánticos racistas de la selección, de un nuevo sistema de acreditación en la Casa Rosada para tener periodistas de élite, ahí, de acuerdo al criterio que tenga el presidente, sí. Y Adorni. Yo no sabía que Adorni era un periodista de élite. Se habla de cualquier cosa, menos ya no se habla más de la famosa B, que en algún momento sobrevendrá. Y ya estamos entrando al segundo semestre. ¿Se acuerdan? Sí. Macri también decía el segundo semestre. Bueno, no hay señales de que eso vaya a ocurrir. Y por el contrario, hay señales de problemas, dificultades en el frente financiero, donde los dólares de la reserva van a empezar a utilizarse para controlar el mercado cambiario. Lo cual, repito, siembra dudas entre los tenedores de deuda argentina. Y a nosotros, la nuestra, cuando va a aparecer, con que nos apaga la nuestra. O sea que esta fascinación por Milei empieza a tener alguna mella en ese universo de la finanza, de los magnates, que le era tan hospitalario hasta hace no demasiado tiempo. ¿Qué muestra esto? Un programa circunscripto, por lo menos a la inflación, a contener la inflación, que no puede avanzar en otros campos y deja más en evidencia que nunca la principal carencia de Milei. Si usted ve presidentes anteriores de signos ideológicos distintos, de orientación ideológica distinta, o incluso similar, los tipos que hacían, entraban, tenían un programa, o tenían un objetivo, y construían el instrumental político para llevar adelante ese objetivo. Por lo menos hasta Néstor Kirchner. Ocurrió así. Digamos, Raúl Alfonsín subió, llevó adelante, digamos, su obra magna, que fue el juicio a la Junta, después quedó un tanto empañada por las leyes de obediencia debida y punto final. Pero él se ocupó, apenas asumió, de tender a empezar a construir consenso en torno a eso, desde una situación de gran fragilidad, porque la familia militar era todavía muy fuerte, más allá de que habían tenido que ceder en las elecciones. Carlos Menem hizo lo propio. ¿Con qué llegó Menem? Con un desafío similar al de Milei, que era domesticar la hiperinflación en ese momento. Ya estaba desatada cuando asumió Menem. Milei dice, si nosotros no hubiéramos asumido, se hubiera desatado. E hizo lo mismo. Empezó a tejer alianzas con sectores económicos, políticos, sociales, para darle consistencia, para juntar fuerza, para arremeter ese programa y los costos que ese programa demandaba. Néstor Kirchner estalló, bueno, la historia era, ahí nace el plan de convertibilidad, que estalla en 2001, salida traumática de Fernando de la Rúa, interinato de Eduardo Duhalde, que hace un ajuste brutal, y Néstor Kirchner, que asciende y empieza a construir también el instrumental político para fundar lo que fue el kirchnerismo. Usted se acuerda, rescate de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones sociales, la famosa transversalidad, tal cual, donde estaban los radicales, digamos, construye su instrumento para encarar el programa que quería llegar adelante. Los presidentes que vinieron después, incluida Cristina Kirchner, no pudieron
no supieron o no quisieron construir ese instrumento. Es como que se encapsularon, no expandieron sus bases de sustentación. Cristina Kirchner, después de la muerte de Néstor, como que se encerró en lo que es la cámpora, en un círculo de su hijo. Y bueno, transcurrió el segundo mandato, fue Scioli, perdió Scioli las elecciones, Macri tuvo la gran posibilidad de hacer un quiebre, fundar otro orden, y no lo hizo. Tenía sus instrumentos para hacerlo, tenía sus insumos. Primero una alianza con los radicales que daba capilaridad en todo el país. Y tenía el control de la administración de la Casa Rosada, de la ciudad de Buenos Aires, a través de Horacio Rodríguez Larreta, y de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. Sí. No lo hizo. Alberto Fernández tenía también esa oportunidad, tampoco lo hizo. Y ahora Milei, Ahora se vienen las elecciones. no sabemos si lo va a hacer. Sí, las elecciones es una estribación de ese proceso, de esos procesos. Claro, no, por eso ¿no? digo, me refería a las elecciones. Que no sabemos si lo va a hacer, pero no lo ha hecho hasta ahora. O sea, la fragilidad política del hombre está salvada por la gran atomización que tiene al frente. No hay enfrente nadie capaz de articular un proyecto alternativo de alcance nacional. Uh-huh. Y bueno, la decepción con todas las anteriores gestiones que tiene la sociedad argentina, que aún en el marco de un gran sufrimiento, hay gente que está pasando muy mal, dice, bueno, este es un sacrificio necesario para arribar, bueno, a esa tierra prometida de la prosperidad que Milei auguraba en campaña y todavía sigue augurando. Sí, pero que no hay resultados, ¿no? Hay resultado. ¿Cuál resultado? No hay inflación. La inflación ha bajado. Ese es el resultado al que se aferra Milei. Al costo que usted dice, pero bueno, por el momento, no estoy diciendo yo que yo comparta eso. No. Estoy Sí, diciendo, claro. por el momento la sociedad valora eso. Y como la sociedad valora eso, Milei se aferra con tanta fuerza a eso, para no perder pie político, que incurre en herejías como esta. Como esta de la redención del Banco Central, que hasta que asumió la presidencia era un arma del demonio, un instrumento de estafa, eso decía Milei. Sí. O sea, el Banco Central se hizo para estafar a la gente a través de la emisión. Esto era. Bueno, no quieren emitir, pero el Banco Central es el instrumento que les sirve para intervenir en el mercado cambiario. Fragilidad política con estas condiciones. Nadie al frente, valoración del control de la inflación. Carencia de un instrumento para avanzar en el programa, para avanzar en otros aspectos. No hablemos ya de lo económico, ¿no? Hablemos en el plano social, en el plano de la seguridad, en el plano de la educación, en el plano de la salud. O sea, toda la complejidad que tiene un Estado. ¿Qué tiene Milei para construir ese instrumento? Lo único que tiene son ese Pacto de Mayo que se firmó el 9 de julio, Sí. con 18 gobernadores, donde ya lo hemos analizado, los gobernadores ya tenían ganancia en el buche, el régimen de incentivo a las grandes inversiones en el caso de los gobernadores mineros y petroleros, tenían el paquete fiscal. Y ese paquete fiscal les da una previsibilidad sobre sus ingresos. O sea, arma como un corralito donde Milei no les puede manotear los recursos. Este es el valor del paquete fiscal. Después, si la torta general se achica, obviamente lo que le toca a las provincias es también menos. Pero ya hay una porción, el porcentaje va a ser tal. Es una previsibilidad que tienen los gobernadores. Y a cambio de eso, de esa certeza, de esa certidumbre, le firmaron a Milei el Pacto de Mayo, que es una serie de
Principios, digamos. declamaciones con las que nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo, que ahora, bueno, se oficializó el Consejo de Mayo que llevaría adelante, bueno, todo humo, humo, y bajo ese humo no se alcanza a ver la llama todavía. Eso tiene Milei. Después tiene esta alianza con el PRO, Que también veremos qué ocurre. que ya está empezando a tambalear. ¿Por qué? Y porque se ha contaminado Milei con la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el control del PRO, de lo que era el macrismo, que ya no sabemos si sigue siendo macrismo, porque lo que dice Bullrich es los votos míos, dice Bullrich, míos, yo se los entregué a Milei después de la primera vuelta. O sea, ella y Macri. Y ahora corresponde que la Libertad Avanza absorba el PRO. Y Macri no quiere saber nada. Ya le expulsó de la conducción del partido. Bueno, esa tensión, ¿qué va a ser de la vida de Macri? Pone un gran interrogante sobre el respaldo hacia Milei que podría tener el expresidente. Un gran interrogante sobre el liderazgo que el expresidente tiene sobre ese partido. Recordemos que su primo, Jorge Macri, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea que hay un gran signo de pregunta, una gran incógnita sobre qué va a pasar en esa relación. Y si efectivamente es como dice Bullrich y como dicen los libertarios, los votos de Macri ya los tenemos, a Macri no lo necesitamos. Eso dice un ala de los libertarios. El resto de la oposición dialoguista, Pichetto, era el más, digamos, la figura más conocida, Miguel Pichetto, el diputado nacional, radicales, también están Veremos, digamos. en veremos. O sea, insatisfechos con los resultados que han tenido sus gestiones para respaldar a Milei, sobre todo en el tema de la ley base. Ya la tiene la ley base, Milei. No, ya la tiene. Entonces ahí hay un gran interrogante. De manera tal que tenemos a un Milei que no logra hacer pie estructuralmente, más allá de lo que digan las encuestas, estructuralmente en el interior, y no solo en el interior, una estructura propia, digamos, en una alianza, yo diría, precaria con los gobernadores. Los gobernadores, nosotros sabemos, lo saben por la historia, están entrenados ya desde la época de Macri en las negociaciones con la Casa Rosada y sacar ventaja de la fragilidad del gobierno nacional. Esto ocurrió con Macri, ocurrió con Alberto Fernández y ocurre con Milei. No ha sido gratuito el respaldo a la ley base, a la expresión jurídica del programa libertario. O sea, es un amor condicionado a que se cumplan determinadas expectativas. Cuando se dejen de cumplir, va a entrar en crisis. Como todos los amores, de todas maneras. Todo en la política. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Y Milei, mientras tanto, se le empieza a achicar el margen económico. Esto. Si usted usa los dólares para controlar la inflación, Y no tiene dólares. ¿con qué me va a pagar mi deuda? Claro. Sube el riesgo país. ¿Qué espera Milei? La victoria de Donald Trump. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, Milei espera que eso se traduzca en un fuerte respaldo a su gestión y sobre todo en un mejoramiento de las condiciones de negociación para reorganizar la deuda y no estar condicionado por la cantidad de dólares que tenga en la reserva. Que gane Trump, que es muy probable que gane. Ahora, que gane no significa inmediatamente que se cumplan todas estas expectativas de Milei. No.
No lo sabemos, tal vez se cumplan. ¿Qué quiero decir? Milei en el plano político depende muchísimo de de voluntades ajenas. Claro. Que no tienen la O sea, mínima. él está muy frágil y por eso se aferra a la inflación. Ese es su ancla. Y es su única ancla hasta el momento. Si eso se le llega a disparar en estas condiciones políticas, el panorama se le va a hacer No, insostenible. muy difícil. Muy, muy difícil. Sobre todo porque hay mucha gente esperando que se le ponga difícil. ¿Mm? No hablo del peronismo, No, 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 no. no hablo del kirchnerismo. Así que bueno, estamos dependiendo de la lealtad de los gobernadores, que siempre es, y está bien que así sea, digamos, los Sí, gobernadores por se deben a supuesto, su cada electorado, uno no a hace mi su ley. juego. Lealtad de los gobernadores y de que Trump cumpla. Primero que Trump gane, lo cual es muy probable. Y después que Trump cumpla. ¿Eh? Trump cumple, los gobernadores dignifican, ¿cómo será ahí? No sé. Escucha este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.